Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por permitirnos llevar temas de interés colectivo a través de Así las Cosas. Semana tras semana tratamos de profundizar sobre algunos aspectos de los cuales generalmente no conversamos. Esta semana no es la excepción, pues es un tema tabú hablar de lo que nos entristece, hablar del aspecto económico, de aquel duelo que envuelve a toda la familia y muchas veces a la sociedad, dependiendo de quién se trate. En el año 2016, República Dominicana fue considerado el peor país para morirse, según The Economist Intelligence Unit, datos que movilizaron el Encuentro Iberoamericano de Valorización y Gestión de Cementerios Patrimoniales con el objetivo de impulsar políticas públicas que mejoren las condiciones para los cementerios, como seguridad, asunto que aquí ustedes saben cómo estamos, iluminación carente o nula en muchas ocasiones, y la viabilización de las vías de acceso y mejora de las infraestructuras en sentido general. Pues a pesar de esto, los dominicanos y dominicanas no solo siguen muriendo, obviamente es lo seguro que tenemos, nacer para morir, sino que paradójicamente enfrentan la muerte como uno de los eventos más costosos de toda la vida. De la muerte, el tema relativo al derecho sucesoral, que es importantísimo, uno de los más destacables, y hoy estaremos conversando de algunos rasgos distintivos de las sucesiones y las liberalidades en nuestro ordenamiento jurídico y aquellas previsiones que usted y yo, por supuesto, debemos tener, pues de las pocas cosas que tenemos, vuelvo y repito, es la muerte como lo más evidente. En una ocasión lo conversamos a profundidad, hoy vamos a tratar otros aspectos. Además, a propósito de que este año se cumplen 60 años de la gesta heroica de Constanza Maimón Esterondo, conversamos sobre la fundación que trabaja para que perdure la memoria de quienes decidieron dar la vida y, por supuesto, tomar las armas para que se pueda eliminar la gestión, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo con una gesta patriótica que marcó el inicio del fin de la dictadura. Vamos a iniciar el programa compartiendo pues estos datos. Cuando hablamos del costo de la muerte en República Dominicana, quiero decir que la producción de Así las Cosas hizo encomiables esfuerzos para tener aquí representantes de distintas áreas, tanto las funerarias municipales, los espacios de los cementerios, los servicios privados, pero tenemos algunas informaciones recabadas en investigaciones y consultas, ¿no? Preguntas que hemos hecho a gente que ya han contratado estos servicios. Y todo surge luego de que familiares se acercaran a la producción para explicar de impuestos que se han pagado, de costos que son inimaginables, de situaciones que enfrentan durante ese proceso de dolor que en muchas ocasiones no saben cómo sobrellevar, porque estamos en los 9 días de unas misas, estamos enterrando a un ser querido y ya el aspecto pecuniario, el aspecto económico, pues nos roba muchísima energía y atención. Cuando hablamos de los lugares exclusivos, por ejemplo, para la clase alta, que incluye algunos servicios funerarios, el costo puede ir de 460,800 pesos, que se suman a los 681,000 al lugar en donde será alojado. Si usted no tiene un plan, si usted cuenta con el privilegio del 0.5% de la población dominicana que a lo mejor tiene un seguro de vida que cubre estos gastos y generalmente un seguro de vida internacional, pues tendrá que cantearse, como decimos en el argot popular, con aproximadamente 800,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Si hablamos de esta clase, el funeral más modesto puede valer al ciudadano alrededor de 158,000 pesos. Y es por esto que luego de fallecer, ya sea una muerte puntual o no puntual, después de agotar todo el procedimiento de salud pública, levantamiento de cadáveres, todo el proceso que hay que agotar, la familia en reunión de consejo o no, empieza a buscar esos chelitos. Señores, 150,000 pesos no aparecen de la noche a la mañana, ni están disponibles generalmente en una cuenta de ahorro o es un dinero ocioso que está debajo de un colchón, en una cajita guardada de zapatos en el closet de la familia. O sea que hay que organizar este aspecto. Una persona de clase media puede optar por servicios un poco menos costosos. A este segmento los servicios funerarios le pudieran salir en unos 62,000, 30,000 de terreno aproximadamente, si no lo tiene, un espacio para 2 personas y para un costo que se aproxima a los 100,000.
En el caso de de esa gran población dominicana que, bueno, como dicen algunos datos publicados por el Diario Libre, estamos hablando de una región con más alto número de personas de condición de pobreza. Yo quiero situarnos en esta realidad porque hablar de un servicio tan costoso no es accesible para la mayoría de la población, para ese 40.2% o 20.2% de pobreza y extrema pobreza. No lo es. O sea, no estamos hablando ni siquiera de un lugar con acondicionador de aire. No, 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 no. Le van a velar en la sala de la casa donde se pueda, con un ataúd en material del que se pueda conseguir, lo van a enterrar en el terreno donde se consiga, donde quizás la familia, el vecino le pueda prestar un espacio, y hay de que esa cajita de cualquier material luego se la quieran robar, sacar, desenterrar para hacer lo que ustedes saben, profanar las tumbas en República Dominicana. Y estamos hablando de que estas personas, que en general en nuestro país, de un salario mínimo al mayor, que serían 12.871 pesos, y el menor, 7.843 pesos, sume usted. Tendrían que juntarse 5 sueldos, aproximadamente 5 sueldos, para cubrir lo básico de los servicios de funerarias. Bueno, es importante hablar en el caso del terreno, en el Cristo Redentor. Tenemos aquí una tabla, hay varias divisiones, varias categorías, desde la A1, A2, B1, B2 y la C, que van desde 9.521 pesos el metro cuadrado hasta 595 pesos, que es el más económico, la última categoría, la C, de las cuales he compartido con ustedes. En el caso del entierro de un cadáver en cualquiera de los cementerios, ustedes deben dirigirse, la persona, ¿no?, deberá dirigirse a la oficina del mismo, hacer el pago con unos impuestos que van desde 1.900 pesos, 476 pesos, el más económico. Y bueno, en cuanto a las formas de pago, en el caso del Cristo Redentor, por la media que nosotros tiramos para este espacio y los demás cementerios del Distrito Nacional, hay diferentes planes. Se puede pagar un 50% delante, luego unas cuotas que van de unos 500 pesos mensuales aproximadamente. Y lo particular en este caso es, y me llamó muchísimo la atención, que dicen algunos administradores expertos en este tema de gestión de cementerios que pudieran tener unos 10 años de disponibilidad para el uso colectivo. 10 años, o sea que hay que pensar en esto, hay que pensar en la muerte, ¿eh? Costoso, sí, muchísimo, pero hay que organizarlo. Y bueno, también existe un negocio que es público, se han hecho muchos reportajes, sobre todo de prensa escrita. Hemos visto en televisión muchos periodistas, colegas, ir a las localidades y ver no solo la inconformidad de las familias cuando rompen los ataúd, cuando de repente usted llega y no hay nada, no solamente las flores, un negocio. O sea, aparentemente las mismas funerarias, la gente en los pasillos está mirando qué tipo de servicios estaría necesitando. Y ojo con esto, de 500,000 pesos que usted pueda pagar de un plan, por el que sea, puede ascender a 800 si no estaba prevista esa muerte y no estaba organizado ni estaba comprado o inició a pagarse ese plan. Ojo con eso, que es muy, muy importante. Bueno, grosso modo, usted, desde Así las Cosas, queremos que se organice, que se entere de cuáles son los diferentes planes en las diferentes ofertas del mercado. Lamento decirlo así, pero son ofertas porque es un servicio privado, y de hacerlo en las funerarias municipales, pues investigar. Desde que tenga el tiempo, mamá, papá, el hijo, el mayor, el menor, hacer esa llamada, acercarse e investigar cuál es el procedimiento, porque créanme que en ese dolor lo que menos necesitamos es estar agobiados y cargados por el aspecto económico, que, como ya hemos dicho, grosso modo, es importante. Nos vamos a la publicidad y cuando estemos de regreso, derecho sucesoral. ¿Quién hereda? ¿Cuál es la figura del testamento en toda esta conversación? ¿Qué implica? ¿Qué me permite la ley? 25, 50, 70%. ¿Hasta dónde puedo yo dejarle a mis seres queridos? ¿Y qué me permite el ordenamiento jurídico dominicano en este aspecto? Y por supuesto, la experiencia del abogado y sus 30 años de ejercicio profesional, incluyendo el tema sucesoral. Después de la publicidad estamos de regreso, quédese.
El doctor Paulino Duarte nos acompaña para hablar de derecho sucesoral. Vamos a hablar también de ese procedimiento post-muerte. Ustedes saben que en una ocasión tratamos en Así las Cosas a profundidad, pero es que surgen tantas dudas, tantas malas informaciones o tergiversaciones de las mismas, las cuales debemos repasar y profundizar un poquito más en este espacio de Así las Cosas. Bienvenido, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Es triste y yo sé que es un tabú hablar de muerte en República Dominicana. La gente se prepara para la vida, trata de cuidar la salud mercantilizada en nuestro país, pero cuando hablamos de los pleitos económicos que se derivan después de fallecer padre, madre, la esposa, un hermano o alguien que deja algo en nuestro país, pues es lamentable la cantidad de disputas, dimes y te diretes que ocurren en estos procesos tan tristes. A ver, vamos a partir, ya decía en la mesa anterior, algunos costos para tener una noción general de cómo anda el costo de la muerte en República Dominicana. Si nos vamos a los servicios funerarios, si nos vamos al traslado, dependiendo de la clase social o el estatus económico, ¿no?, que tengamos a disposición para invertir o gastar en ese proceso. Pero bien, la familia, sabemos mamá, papá, los hijos, que si nos vamos hacia abajo para que hereden los de cuyos o nos vamos hacia arriba. Ya. Los casos más puntuales en República Dominicana. Bueno, yo agradecido de estar aquí contigo en este programa, quería venir hace tiempo y como decías, el tema de vida, de la muerte es un tabú, pero señores, lo único seguro que tenemos es la muerte. Y en los países subdesarrollados, Tatiana, tú sabes que lo que menos somos organizados. En Estados Unidos las personas, ya teniendo en plena juventud, ya hacen su testamento. Aunque el testamento se respeta en instituciones fuera, en este país el testamento la gente lo impugna y no respeta la memoria del difunto. Pero bien, vamos a, yo sé que ya habían tocado a profundidad el tema de los derechos sucesorales, pero es importante conocer, Tatiana, recordarle a las personas que una sucesión se abre con el fallecimiento de una persona. No hay una sucesión, nunca hay hijos que le piden al padre que le dé sus derechos sucesorales. Para que haya una sucesión tiene que haber un fallecimiento. Para heredar, para recibir los bienes, hay que tener calidades. ¿Cuál es la calidad? La vocación, que seamos familia. Y dentro de que tengamos ese parentesco consanguíneo, yo debo tener un acta de nacimiento, que es lo que me vincula en el caso del fallecimiento del padre, un acta de matrimonio, que es lo que me vincula en el caso de mi compañera que fallece o de mi compañero, o debo tener en el caso de mis padres o mis hermanos. Bien, elemento número 1, primer escenario, el fallecimiento de una persona que dejó bienes. Doctor, ¿me permitirá ir sumando algunas cosas también por eso de las confusiones que se dan en una cultura como la nuestra y los hijos fuera del matrimonio, que no son ilegítimos, son legítimos también, poseen los mismos derechos que aquel que se forma en el núcleo, en el decían seno el hijo familiar de la calle al Exacto. hijo del matrimonio. Aclarar eso, Tatiana, y un punto importante que la gente debe saber, la unión libre también, porque antes una persona convivía con una mujer o una mujer con un hombre, duraban 30 años y la ley no les reconocía ese derecho al 50% por ser conviviente. Ya es viejo, ya es pasado, que la Suprema dio una sentencia, aunque tardía, de Francia en el 1978, aquí la adoptamos en el 2000, como en el 2011 por ahí, de que la mujer tiene ese derecho. Ahora bien, pongamos las cosas en contexto. ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son los documentos esenciales? El acta de defunción. Doctor, la mujer y el hombre. ¿Perdón? La mujer y el hombre. Los dos, sí. Voy a ir aclarando algunos puntitos. Sí, eso es importante, ¿no? Y esto de la prueba también, de que haya de la paternidad, un testigo, un vecino, alguien que diga sí, convivían juntos, siempre y cuando ese hombre, bueno aclararlo, no tenía un estatus civil de matrimonio. Eso, se ha dado el caso. Te estaba dejando esa surrapita para el final. Le digo, tengo que hablar en cuanto a la cultura, lo que se ve aquí. Sí, ese tema de que es un tema que es interesantísimo y yo he dado muchas consultas sobre qué hacer para convivir en unión libre. Lo que dice Tatiana es correcto. Para que tú como mujer o hombre puedas reclamarle el 50% de una unión libre que todo el mundo lo reconoce como legítimo esposo, tienen hijos y es una familia, tiene que ninguno de los dos puede tener un compromiso legal de matrimonio. Si yo me casé con Juana Pérez hacía 20 años porque me iba a ir para Estados Unidos, pero no le di mente a eso y esa nunca fue mi esposa y Dios no quiera fallece, y la persona que convivió conmigo está reclamando,
no tiene ese derecho. Oye, qué injusticia. Así es. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo legal que es el matrimonio. Tiene que no haber un obstáculo que sea una unión legal de matrimonio, de irse a casar frente al oficial de Estado Civil, no al juez, o frente a la iglesia, como dice mucha gente. Bien, si tengo el acta de defunción, si tengo mi acta de matrimonio o mi reconocimiento de mi unión libre, que todo el mundo lo sabe, entonces abro la sucesión. ¿Quiénes abren la sucesión? Lógicamente, el esposo sobreviviente, los hijos, si los dos padres fallecen, los dos hijos, y si no dejó descendencia, la ley habla de que no hay padre ni madre ni nadie que lo reciba, habla que el Estado recibiría en ese entonces la sucesión. Bien, pero ¿qué pasa si mi padre fallece y yo no estoy legalmente reconocido, pero soy igualito a mi papá? Entonces, ese hijo tiene derecho a demandar en reconocimiento post-mortem de paternidad. Y van a hacer un reconocimiento de paternidad con los mismos utilidades de la familia, del papá, del tío, del primo, o pueden hacerlo, extraerlo de los huesos, los restos del difunto, que lo pueden abrir y le hacen el expertise, y si era su hijo, va a salir 99.99%, que es, 98.99, que es el rasgo para reconocérselo. Bien, importante, se abre la sucesión. La ley dice que dentro de los 2 meses, Tatiana, yo debo abrir la sucesión. Okay. Abrir la sucesión no es, oiga bien, para que no se confunda, no es que yo tengo que pagar los impuestos sucesorales, es que yo me busque un abogado. Preferiblemente experto en esta materia. Experto en la materia, para que ese abogado la asesore. Y lo primero que ese abogado le va a hacer es, Dios mío, con los 7 testigos, ahora el disco duro se me llena, lo que le va a hacer es un acto de notoriedad, donde 7 testigos, que son personas, vecinos, que convivieron al lado, que conocieron a la pareja, van a decir: conocí a Juan Pérez, convivió con fulana de tal, siempre vivía en la calle número tal, éramos vecinos, y sabemos que sus únicos hijos para recibir convocación sucesoral son fulano, fulano, fulano. ¿Cómo lo sabe el abogado? Porque tiene las actas de nacimiento, tiene las cédulas si son mayores de edad, y tiene el nombre de todas las partes con el acta de defunción. Entonces se hace esa primera declaratoria. Con eso, y oye la importancia de eso, Tatiana. Como también se pudo dar el caso de que ese padre o esa madre haya declarado una hija o hijo, que no fuera biológico, sino ahora, que... a eso voy. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Qué pasa si mi papá declaró y reconoció a una persona que no es su hija biológica? Los hijos pueden desconocerla. No, si la declara, oye, si hace el proceso legal déjame rectificar, si hace el proceso legal de adopción, no pasa nada. Pero antes, Tatiana, se daba el caso. Es hijo mío. Y se lo daban el apellido. El apellido. No, ese hijo de fulano de tal, sí, decláralo. Y lo declaraban hasta que la Junta organizó. Esas personas que ya debemos tener unos 40 o 50 años, que un papá reconoció sin ningún proceso de adopción, pueden ser desconocidos, pueden ser desechados, y ese derecho se le puede quitar a suceder. No digo que lo hagan. Claro. No quiero llevar malestar a la familia, ni que nadie piense que estamos aquí mandando. Pero la ley es la ley. Pero la Siempre ley es la ley. Cuando haya una convivencia armónica y todo el mundo esté de acuerdo, sí. Pero no estamos hablando en muchas ocasiones de 2 o 3 pesos. Existen los bienes materiales importantes, que por eso viene la disputa en ocasiones. Entonces, la gente, a raíz de los bienes, la gente pregunta, Tatiana, pero el hombre dejó muchísimas casas en Estados Unidos y dejó dinero en todos los bancos. Entonces, ¿cómo reclamarlo? Sencillamente, la sucesión se abre donde fallece la persona, donde vivía la persona. Si yo no me voy a morir ahora, zafa. Si una persona... Es cristal, pero bueno. Si una persona fallece en Santo Domingo, pero tiene dinero en Suiza, en Estados Unidos, en Alemania, en cada país de eso, usted puede reclamarlo legalmente. Lo único que usted va a hacer es aperturar una sucesión, declararla en los 2 meses. ¿Por qué es bueno declarar la sucesión? La sucesión es buena declararla porque muchas veces la persona que fallece tenía un inmueble, tenía una casa de la familia. Y si yo lo declaro antes de los 2 meses, hago mi proceso con mi abogado, yo le notifico al banco, a la Asociación de Ahorros y Préstamos, que esa persona falleció. ¿Para qué, Tatiana? Para que el seguro de vida se active, para que la institución tome conocimiento de que el seguro de vida que esa persona pagaba le va a cubrir a los sucesores,
el pago de los 20 años que faltaban de la casa que compró. ¿Qué pasa cuando no hacemos eso y lo dejamos a los 7, 8 meses? Que el banco, al no tener por qué enterarse, ni tener por qué no investigarlo, ver la falta de pago de ese cliente, ¿qué hace? Le da mandamiento de pago, inscribe un embargo inmobiliario y se adjudica el inmueble. Eso sucede, lo hemos visto muchas veces. También sucede que tú le comunicas al banco dentro del plazo para que el banco tome las medidas y los bancos no quieren por negligencia a ver hasta donde tú resistes, no te quieren reconocer los meses que pasaron, sino que debes pagarlo. Entonces, en ese caso, lamentablemente, habría que demandar en daños y perjuicios y en ejecución de ese contrato. Y con lo que eso implica en nuestros tribunales, en nuestra justicia. Bueno, amigo mío, ya no es fácil. Después, estamos hablando de, se diría, unos 10 o 12 años que se van tateando. Por eso insistí, doctor, en el tema de que, aunque yo sé que principalmente las figuras masculinas no quieren transparentar muchas de sus inversiones o de sus riquezas económicas, es importante tenerlo escrito, organizado, guardado y que alguien de confianza, ya sea un hijo, el hermano, la esposa, bueno, sepa, tenga conocimiento para tener el procedimiento a agotar inmediatamente ese hecho triste suceda. Y mira, eso que tú dices es tan importante, que nosotros estamos bregando con procesos que han dejado más de 2.000 millones de pesos en bienes y no tenemos un chele recuperado. Y tú dices, ¿y por qué? Porque el difunto hacía negocio de boca, porque te compraba el inmueble, pero no lo ponía a su nombre. Entonces tú lo tenías, todo el mundo sabía que eso era de él, hasta que él falleció. Y cuando la persona fallece, entonces todo el mundo lo niega. Usted que está viendo este programa, si usted tiene inmuebles, si usted tiene bienes, como bien le explica la joyas, dinero líquido, declárelo, dígale a una persona, si puede hacer, haga su testamento o constituya una compañía y distribuya los bienes, que es mejor que un testamento. Si tengo muchos hijos, son muchos problemas, porque cada hijo tiene una cabeza y piensa distinto. Y cuando el papá falta, señores, el dinero divide a todo el mundo, divide a la familia, divide el amor, divide las buenas relaciones. Entonces, ¿qué hago? Lo distribuyo en vida o me encargo de darle en vida a cada quien lo que le pueda corresponder. Eso es un tema importantísimo también, porque sabemos de que si en vida le diste más a uno que al otro, el otro puede impugnar. Puede impugnarlo luego, que eso de que la universidad, de que el carro, de que la casa, de que muchos otros gastos, y es importante también tocarlo. Eso es bueno y tocarlo. ¿Por qué la ley habla de que un padre no puede legar todos sus bienes o el 60 o el 50% a favor de un solo hijo cuando tiene 4? Porque esos hijos no pierden el derecho y no puede haber un privilegio en favor de un hijo y en detrimento de otros. Así como te digo eso, también te puedo decir que han habido hijos que han atentado contra la vida de su padre. Sí, sí, hemos conocido de Entonces, casos. en esos casos, los sucesores pueden hacer un proceso de declaración de indignidad. Declarar indigno a ese hermano que intentó quitarle la vida a su papá o que le quitó la vida a su papá. Que lamentablemente eso se ve a diario. Entonces, pero el proceso de yo declarar indigno a una persona no puede ser de teoría, no puede ser de hecho que lo hizo. Tiene que intervenir una sentencia que lo declare como hijo indigno a suceder. Si esa sentencia no existe, él pudo haber acabado con medio mundo y él le toca como quiera su parte proporcional como sucesor, igual que al mejor de los hijos. Entonces, recapitulando, muere la persona. ¿Qué pasa cuando la persona fallece y deja una pensión? Con el acta de nacimiento que usted tiene, con el acta de defunción del difunto, con la declaración notarial del acto de notoriedad de 7 testigos, usted va a la compañía donde trabajaba la persona para que la compañía, además de darle lo que son la asistencia económica que establece el Código de Trabajo en el artículo 82, que son 15 días de salario por cada año de servicio prestado. ¿Por qué? Porque el contrato terminó por la muerte de él, por una causa ajena a la compañía. Exacto. Ahora hay empresas que le dan 100% sus prestaciones. El tiempo máximo para usted reclamar eso son 3 meses a partir del fallecimiento. Si deja pasar 3 meses después que la persona fallece, el plazo legalmente hablando prescribe en materia laboral. Ahora, eso es para que vamos por esa parte. Con ese documento también usted va a ir
va a ir a la tesorería de la Seguridad Social, porque con la cédula del difunto usted rastrea el número de carnet que tenía y entonces va a recibir la pensión. Otra cosa importante, si la persona fallece y tenía tarjeta de crédito, lo bueno es que el abogado, Tatiana, comunique a todos los bancos, se asesore, porque a veces tú andas con una tarjeta que tiene 500,000 pesos de seguro de vida, y esos 500,000 pesos nadie los recibe, pero era de la sucesión. Y a veces como no estaban informados, como el difunto no lo dijo, como los hombres creemos que no vamos, que somos eternos. Pregúntame, yo hice mi testamento. Sí, yo lo hice ayer, para que no. Por eso decirlo, es muy delicado, y principalmente en las figuras masculinas es que se ve eso, más de guardar información o bienes. Porque uno no quiere que la mujer que le manipule la tarjeta. Sí. ¿Y para qué tú quieres mi número? Entonces, y me excusan los varones, pero regularmente es así, no digo que todos. Mira, y lo que más duele es cuando yo como persona, y lo digo por mí mismo, que tengo 35 años ejerciendo esta carrera, y he tratado de construir una oficina, un buen nombre, uno trata de que sea así, y trata de dejar un legado, una sombra. Y entonces, por no dejar las cosas claras, ese sentimiento de esa compañía que tú tienes, ese legado que tú quisiste dejar, los hijos no le importan. Los hijos, por un interés, porque a veces hay uno que está casado y la esposa o el esposo de ella comienza a decirle una serie de sandeces que no tuvieron ahí, que no saben cómo el papá puso un ladrillo para construir eso, y desbaratan todo el sistema y toda una vida entera que una persona pudo haber dado 50, 60 años dedicado a formar ese patrimonio, para que por un asunto de desorden o por un mal querer de uno de ellos, porque no le da la gana, como dice, entonces desbaratan todo. Claro, hay un valor sentimental en esto, y un valor que nadie puede pagarnos. Te lo digo porque hablo en calidad de padre. Los hijos no tienen con qué pagarle al padre el hecho de crear una empresa, crear un nombre, para que mañana, sin importarle nada, cierren ese negocio y tú lo veas que se están tirando los cajones. Y tú sabes de empresas muy famosas aquí, prestigiosas, que han creado marcas. Divididas. Y tú ves que están divididos y hoy es un chinchorro. Así es. Y cuando el papá estaba vivo, eso era una cosa del otro mundo. Entonces, a nivel estatal, que también quizás para cerrar un poquito ya y que la gente conozca estos procedimientos, cuando nos vamos al tema de impuestos para pagar, ¿recomendaría usted, doctor, entonces que, bueno, en ese proceso de pérdida, duelo, tristeza, angustia, ansiedad, inmediatamente apoderar al abogado de la familia o un experto o experta en la materia sucesoral para yo descargarme de todo eso y que no se me pase ni un plazo, no se me pase que no me pongan un recargo y que no quede nada pendiente? Porque mencionaba, por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito, por así contratamos servicios a veces que nos dan beneficio y luego ni siquiera conocemos que pudiéramos heredar, aunque sea lo que sea. ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación es, yo pienso que no es desafortunado, no es mezquino, y no va en contra de la buena voluntad de la persona que falleció, el hecho de que a más tardar en la primera semana la familia se reúna. Porque yo lo que te voy a decir, cuando fallece una persona que tenía secreto como lo que hemos dicho, comienza cada quien a maquinar, porque hay muchísima gente que está en el velorio y están llorando, pero tienen en la mente y están reunidos de manera independiente con otro que lo está asesorando de forma a veces indebida. ¿Qué es lo correcto? Que el tronco que queda, que si queda la madre, y que convoque a los hijos, y si tenía hijos que no eran de matrimonio, que lo convoque a todos y le diga, te amo en un momento difícil y vamos a darle cristiana sepultura a esta persona, pero dentro de una semana vamos a reunirnos todos para que nadie salga de manera independiente a comenzar a consultar y a desorientar quizá a una persona que no le importa nada del criterio familiar y lo que ve es el punto mercurial dinero y no toma en cuenta la unión familiar, para que nadie se me disperse. Después que pase esta semana y nos reunamos, vamos entonces a nombrar, si es posible, un abogado experto en la materia o ir a impuestos internos para que se declare la sucesión y para que dentro de los plazos que dice la ley se paguen los impuestos y no nos veamos después teniendo que salir de un 60% de los bienes para poder pagar los recargos. Que la ley habla de que después de pasado los 6 meses de haberse liquidado la sucesión y tú no pagas los impuestos, te cobran un 50%. Demasiado.
¿Pudiera revisarse eso en el futuro? ¿Sería una Mira, propuesta ante el Estado? Bueno, lo ideal sería de que hay una situación. El patrimonio que hace una persona y que trabaja una persona no es un asunto que le llegó como el maná del cielo. Eso debería ser revisado y los impuestos deberían pagar como máximo, yo digo, un 1%. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor? No tengo la tabla aquí, pero la podemos ver en impuestos internos. En impuestos internos hay una tabla que te dice, Tatiana, si tú no pagas los 100 pesos por eso, a los 6 meses yo te voy a cobrar el 50%, que son 150. A los 3 meses eso te voy a cobrar un recargo. Sí, sí. O sea, ya del atraso te voy a cobrar un recargo. Y después del recargo te voy a cobrar una mora. Entonces, ¿qué pasa al final? Es una situación muy delicada. Por eso no deja de faltarle a la memoria el hecho de que la viuda, si le sucede y está viva, o el hijo de que todo el mundo respeta, porque dentro de los hermanos hay uno que tiene el control de la familia. O sea, hay uno que la familia respeta. Convoque los hermanos, en una semana nos vamos a reunir todos para hacer un levantamiento. Nadie se nos disperse y vaya a buscar información fuera que no sea la que nosotros acordemos. Claro, eso es lo ideal y eso debería ser lo correcto y es lo que nosotros quisiéramos que usted haga, pero cada cabeza es un mundo. Pero al final los resultados van a ser perjudiciales para todos. Para todos. Así es. ¿Qué otra cosa importante yo entiendo que debe ser? En los bancos. Si el difunto dejó dinero en los bancos fuera, no se ponga a dormirse con el dinero. Si usted sabe que el difunto dejó dinero en Suiza, dejó en cualquier parte fuera del país, lo correcto es que su abogado consiga la asesoría, si no la sabe, de homologar un proceso de oposición a que no se despache o no se distraiga el dinero que no sea a las personas que figuran en la sucesión que se abrió con los 7 testigos que dijimos, que eran los continuadores de esa persona. Porque igual puede haberse presentado otro que diga que convivía con esa persona y que ella era la dueña y su esposa, que puede falsificar el documento. Bueno, tú sabes que República Dominicana, lamentablemente, las visas que la gente no puede, que Estados Unidos hace, ¿dónde la prueban? La prueban en República Dominicana, a ver si no la pueden falsificar. No, cualquier persona es capaz de falsificarle una falsa acta de matrimonio y llevarla afuera. Tatiana. Que ese es un aspecto también, hablando de falsificaciones y malas prácticas. Tenemos un abogado honesto, pero sabemos que busca pleitos y gente que por ganarse unos miles o millones haría cualquier cosa, falsificaría cualquier tipo de documento. Y también se saben de prácticas inclusive de esa fe pública. Que tiene la notaria. De los notarios. Entonces hay de todo. Este es el país de las maravillas, es inagotable en lo lindo, pero también en lo feo, en lo bueno, en la luz, pero también en la oscuridad y lo malo. Vamos a tomar todo esto en cuenta. Sé y reconozco que es un tema difícil porque le ha pasado al doctor en su práctica, pero también en su vida personal. A mí me ha pasado de tratar de reunir a la familia, hablar de estos temas y cada quien tiene su criterio particular. Imagínese usted en esas familias en las que rara vez se sientan en una misma mesa a compartir un plato de arroz con pollo y un poquito de ensalada. Es complicado. Muy complicado. Le agradezco muchísimo, doctor, que usted haya estado aclarando y profundizando aún más en estos temas. Cuesta mucho nacer en República Dominicana, cuesta mucho morirse también en este pedacito. Pero es un privilegio vivir en República Dominicana. Así que vamos a organizar el tema pecuniario, el tema económico, el dinero. Bueno, después de la publicidad concluimos. Quédese ahí. Abrimos espacio para sostener una importante conversación junto a Isabel Vargas, quien es abogada, es la presidenta de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, y al cumplirse 60 años de esta gesta heroica, nosotros compartíamos al inicio pues una cápsula de información para recordar hechos de la historia importantes, hechos que deben de ser compartidos constantemente, no solo en los medios de comunicación, también en los centros educativos. Es uno de los aspectos que vamos a tratar en adelante, pero vamos a
repasar brevemente, Isabel, qué bueno que estás con nosotros en Así las Cosas, esos aspectos económicos, sociales, los aspectos internacionales de los cuales se derivaron estos hechos que pudiéramos importantizar aún más al cumplirse estos 60 años. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre nos abren las puertas a programas como el tuyo. Le damos las gracias siempre a Radio América incluso por esto. Mira, esta expedición que este 14 de junio cumple 60 años, vino con un propósito libertador. Hacerle entender a este pueblo dominicano que estaba bajo el yugo de la dictadura de Trujillo que sí podía ser libre. Esta expedición políticamente fracasó, pero insertó esa semilla en esta sociedad que germinó con el movimiento clandestino 14 de junio, liderado por las hermanas Mirabal, Manolo Tavares Justo, porque le demostró al pueblo dominicano que Trujillo sí era combatible, que Trujillo sí tenía un lado débil. Y esta expedición vino con ese propósito. Vino con un programa mínimo de devolverle tierra a los campesinos para que trabajaran, de la separación de los poderes que tanta falta nos hace hoy. Hoy en día tenemos todos los poderes liderados por solo uno, que eso atañe y afecta lo que es la democracia. Y estos expedicionarios vinieron con este propósito, con un propósito libertador. Fueron 198 hombres, de los cuales solo sobrevivieron 6. Y de los cuales uno de esos 6, a los pocos meses de librar, lo mataron, porque decían que ellos habían sido puestos en libertad, pero lo sacaron de una cárcel pequeña y lo llevaron a una cárcel grande, que era todo el territorio dominicano, porque estaba todo controlado por Trujillo. De estos 5 que sobrevivieron, tenemos a los cubanos Delio Gómez Ochoa y Pablito Mirabal, que vino siendo un niño. Mayoanex Vargas, que fue mi padre, que murió hace 2 años. Poncio Pousaleta, Francisco Meraro Germán y Almonte Pacheco, que fue a quien asesinaron luego de haberlo dejado en libertad. Es interesante eso que planteas del país presidencialista, el país que pudiera a través del Ejecutivo gobernar y controlar los demás poderes del Estado dominicano y esa pseudo separación de la cual en muchos escenarios se debate. Ahora, recordando eso y el control económico, una de las propuestas en aquel momento era expropiar esas empresas que habían sido cooptadas por el tirano en ese momento. Y si hablamos de la injerencia económica de grupos empresariales dominicanos que en pocas ocasiones se debate, solo se mira hacia el poder político y hacia el control público, pero no privado. ¿Cómo pudiéramos quizás hacer un estudio 60 años atrás? Está ocurriendo 2019 en nuestra realidad política, social y económica en República Dominicana. Mira, en la dictadura de Trujillo era muy difícil tú tener una empresa tuya. Yo decir, yo soy el dueño de esto, porque Trujillo quería tener el control de todo. Absolutamente de todo. Y muchos empresarios tuvieron que cederle parte, hacer a Trujillo socio de sus compañías. Trujillo tenía el control de todo, de todas las compañías aquí, de las compañías de pintura, de zapatos. Él dictó una ley que no se podía andar descalzo para que le compraran los zapatos a su propia compañía. Trujillo no aceptaba competencia. Él era el dueño, el benefactor de esta tierra. El desarrollo empresarial, el desarrollo económico, estaba siempre controlado por él. Pero la industria nacional, que es un punto positivo que muchos comparan hoy en día, porque, bueno, al menos nuestro peso estaba a la par en aquel momento la deuda con externa. El dólar. En términos económicos todavía tenemos muchos defensores de la forma de gobierno y las políticas económicas de la Mira era la diferencia de trujillista. ahora. Como Trujillo no aceptaba competencia, tampoco aceptaba otro ladrón. Nada más robaba a él. O sea, ninguno de sus secuaces, de su gabinete, podía hacerle competencia ni siquiera robando. Todo lo que Trujillo hacía era solamente él. Yo decía ayer, no, es que Trujillo era el único delincuente y ni en eso aceptaba la competencia. Mi papá sobrevivió a Trujillo,
cosa que la gente se encuentra extraño, porque ¿quién se le salvaba a Trujillo? Pero también luego también tuvo que sobrevivir a los gobiernos de Balaguer. En varias ocasiones a él fueron a matarlo, él fueron a buscarlo y tuvo la dicha de salvarse. Pero creo que el país ha venido viviendo un proceso de democratización que todavía no estamos completos. Creo que todavía el programa mínimo de los expedicionarios no se ha cumplido. Por ejemplo, siempre hemos escuchado todo aquel que siguió de cerca o estuvo inmerso o ha leído de una forma u otra sobre la expedición y hombres y mujeres que participaron en el mismo, apoyan una asamblea constituyente. Y todavía hace 2 años estuvieron aquí en esta mesa conversando sobre eso. De los temas pendientes, ¿qué te parece, Isabel? ¿Sería una propuesta interesante para fortalecer la democracia a nivel de representación si se lograra? Yo creo que sí, que puede fortalecer la democracia, pero todo está en la voluntad. Queremos, le interesa al gobierno fortalecer este sistema democrático. Ahí estaría el punto, diría yo. Y una asamblea constituyente sería una respuesta como para vernos representados en la verdadera voluntad del verdaderamente representados, porque elegimos nuestros gobernantes, quienes nos van a representar ante esta asamblea, pero ellos van normalmente a defender y a representar sus intereses propios. Tenemos que buscar esos representantes que verdaderamente estén interesados en velar, en representar los intereses del pueblo. Claro. En cuanto a los temas sociales, que tiene mucho que ver con la formación que recibimos, la formal y la informal, en el hogar, en las escuelas, colegios, universidades, ¿cómo ves tú la calidad de la misma? Y no solo en lo que se cuenta de la historia, sino en qué historia nos están contando. Mira, yo creo que en los últimos años hemos vivido un secuestro histórico. Cada vez se empeñan más por desconocer la historia, por enseñar a su manera la historia. No tenemos un texto escolar que nos explique verdaderamente la historia dominicana, esa historia de sacrificio, de lucha, de sangre, que ha dado fruto a esta democracia. A esta expedición, en los libros de textos de las escuelas, de los colegios, le dedican una esquinita de una página. Y no me digas tú a mí que una expedición con el valor y la magnitud de la expedición de Constanza Maimón Esterondo se merezca un cuartito de página. ¿A qué piensas tú que pudiera deberse eso? Mira, los pueblos que olvidan su historia dicen que tienden a repetirla. Creo que mientras menos el pueblo conoce su historia de lucha, mientras menos el pueblo conoce los héroes que dieron sus vidas por este país, menos le va a interesar como volcarse, como protestar por sus derechos. Menos conocen cuáles son sus derechos políticos, sus deberes como ciudadano. Y mientras menos los conozcan y mientras menos conozcan de estos personajes de la historia, que eran gallardos, que eran fuertes, que sabían lo que querían y que querían un país libre, mientras menos las personas conozcan de esto, menos van a entender qué merecen. Claro, alfabetización y enseñanza se hablaba en uno de esos propósitos sociales 60 años detrás. Se ha hecho un plan educativo para República Dominicana, inversión importante, una lucha que conllevó, ¿no?, movilización de ciertos sectores de la vida nacional, no solo de la clase menos capacitada económicamente hablando. Estoy hablando de clase media, clase alta, que se movió. ¿Cómo pudiéramos decir que esa alfabetización y esa enseñanza en nuestro pueblo dominicano se ve reflejada en lo que vemos en medios de comunicación, prácticas de los y las estudiantes, el discurso, la opinión publicada? Mira, mientras menos educado el pueblo esté, más tú tienes cómo manejarlo, cómo engañarlo, cómo allantarlo, como dicen en el populismo. Yo creo que en estos años se ha venido viendo una revolución educativa, pero creo que está en pañales todavía. Falta mucho por hacer, falta mucho por trabajar y creo que podemos llegar,
podemos salir de ese analfabetismo, que estamos dentro de los principales países analfabetos, con un mayor índice de analfabetismo, pero creo que sí, que podemos salir y que podemos cumplir con ese programa de los expedicionarios, porque un pueblo educado va a ser un pueblo que va a saber qué merece y qué quiere y para qué están los gobernantes. El gobernante no está para servirse a sí mismo o a sus familiares, está para servirle al pueblo. Pero un estudiante, un ciudadano que no sepa, que entienda, que no entienda que sus derechos van más allá de un día votar y elegir a un candidato. Un día votar y cuidado si te compran el voto, que también es... No quería toparlo, es otro pero aspecto. muchos sabemos que aquí se vota, como dicen por ahí, por 500 pesos y un picapollo. Cuando el dominicano entienda eso, aquí vamos a tener una verdadera revolución. En este caso, entonces, la Fundación también cumple con esa misión de llevar las diferentes ideologías políticas, debatir entre las propuestas que se dan no solo en República Dominicana. ¿Hacen esa tarea? Cuéntame un poquito sobre esa misión. Mira, la Fundación desde el principio es apartidista, no es de ningún partido, y así como la Fundación ha repudiado en su momento las modificaciones constitucionales para perpetuarse en el poder, así también lo está haciendo ahora. La Fundación siempre va a ir en pro del pueblo, en beneficio del pueblo, y llevando la memoria de esos héroes. A veces nos preguntamos, cuando tenemos una disyuntiva, ¿qué harían estos héroes? Y nos ponemos a pensar, y queremos siempre dar el ejemplo de ellos, porque ellos están muertos, pero hablan a través de nosotros. Nosotros no podemos darnos el lujo de apoyar lo mal hecho. Cuéntanos un poquito de esas actividades que hace la Fundación y cómo la gente se integra. Ok, mira, el principal objetivo de mi gestión de este año es la integración de la juventud, porque el día que las fundaciones patrióticas están compuestas por personas muy mayores, el día que ellos desaparezcan, como han ido desapareciendo, van a desaparecer también las fundaciones patrióticas si la juventud no se encarga de esto. Ok, están sumando. Sí, estamos sumando joven. apoyo. Este año cumplimos, la expedición cumple 60 años. ¿Tienen una actividad? Sí, tenemos en la mañana, el 14 de junio, tenemos una ofrenda floral. Le hacemos la invitación al público, tanto empresarial como público, que pueden asistir a llevarle esa flor a esos héroes, porque donde se deposita, que es en el monumento del Centro de los Héroes, justo detrás de la Suprema Corte de Justicia, eso ahí es un panteón. Ahí reposan los restos de los expedicionarios que se han rescatado hasta el momento. Y vamos siempre todos los 14 de junio en la mañana y llevamos esas ofrendas florales a las 9 de la mañana. En la tarde, a las 5 de la tarde, tendremos la celebración de una misa eucarística a cargo del Monseñor Víctor Masalles, obispo de la Arquidiócesis de Baní. Y a las 6 de la tarde tendremos ya lo que será nuestro acto cultural. Contaremos con un monólogo de Iván García, una interpretación poética de César Olmos y una participación de la Escuela Nacional de Danza, con un ballet que todo el mundo se quedará con los ojos abiertos. Perfecto. Pues bueno, impulsar la actividad para la visibilización de la fecha y más allá de ello, pues seguir profundizando en el aspecto histórico. Isabel Vargas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarnos. Siempre aquí a la orden, presidenta de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Nosotros nos vamos a la publicidad y cuando estemos de regreso seguimos con más. Una vez más, agradecer al doctor Paulino Duarte que nos acompañó
tratando sobre el tema sucesoral en esta emisión de Así las Cosas. De igual forma, Isabel Vargas, quien es la presidenta de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, y recordarles la actividad que estamos colocando en pantalla para que todos y todas puedan acudir. También incidir una vez más en la importancia de que la familia, aunque es un tema bastante espinoso, con muchas aristas, se siente a organizar los bienes materiales, los bienes patrimoniales, que conversen sobre las deudas, que hablen con sinceridad sobre qué esperan, no solo recibir, qué esperan en términos familiares ocurra luego de que fallezca pues mamá, papá, uno de los hermanos, porque créanme que esto es un dolor de cabeza del diario vivir, no solo en la vida de los abogados y abogadas, sino también de las instituciones públicas que cobran, que demandan, que tienen los procesos a veces tan cargados y tan difíciles, y a más de una pudiera incomodar. Recuerde que este espacio se retransmite en Nexo TV para Santiago y toda el área del Cibao. De igual forma, todos los temas, todas las producciones de Comunicación Integral Dominicana están en nuestro canal de YouTube, que estamos titulando en nuestra pantalla. En redes sociales, Así las Cosas TV. Gracias por acompañarnos. Será entonces hasta la próxima semana.